El mensaje del día de hoy, vamos a continuar con la serie de Marcos y hoy día ya estamos entrando al capítulo 14. El título del mensaje de hoy es Una cena extraordinaria. No sé cuántos de los que están aquí estuvieron en los inicios de nuestra iglesia, cuando nos comenzamos allí en la casa, en La Molina. Pero recuerdo a una de las hijas pequeñas de José Galindo, que fue uno de los ancianos fundadores de la iglesia, eh, y le preguntamos, ¿qué significa IDC? Y ella dijo, yo sé, Iglesia de la Comida. Y ella dijo que era Iglesia de la Comida porque decía, papá, cada vez que se reúnen a comer. Y la verdad es que nuestra iglesia partió con todas las reuniones todos los domingos en la noche, ahí en el jardín de la casa de La Molina, y cenábamos una cena completa juntos. La gente llegaba, movíamos las sillas, armábamos las mesas, sacábamos la comida y empezamos a cenar con 20, con 30, con 40. Llegamos a cenar 100 personas todos los domingos en la iglesia. Y no solamente esto, sino que desde el inicio de nuestra iglesia hay algo que es muy particular de IDC, la Iglesia de la Ciudad y de la Comida, que celebrábamos la Cena del Señor todos los domingos. Es algo muy particular porque casi en la mayoría de las iglesias que yo he participado no celebran la Cena del Señor todos los domingos. Así que yo quisiera comenzar por contarles un poco. En realidad nosotros cenábamos una comida completa todos los domingos porque queríamos seguir el ejemplo de Jesús. Jesús le encantaba comer con sus amigos. Es más, una de las primeras series que predicamos en la iglesia de la ciudad era Comiendo con Jesús. Porque si uno sigue todas las enseñanzas que Jesús dio sobre la mesa, son muchísimas. Jesús amaba comer con sus amigos. Y nosotros nos encanta comer con nuestros amigos y con nuestros hermanos. Pero celebramos la Santa Cena todos los domingos porque queríamos continuar con la tradición de la iglesia del primer siglo. Si uno lee Hechos, capítulo 12 en adelante, te vas a dar cuenta que la práctica de la iglesia primitiva era que cada vez que los hermanos se reunían para adorar, especialmente el primer día de la semana, dice que adoraban al Señor con alegría y partían el pan cada vez que se encontraba. Así que, pensando en eso, entramos a la recta final de la vida de Jesús, donde Jesús instituye lo que conocemos hoy como la Santa Cena junto a sus discípulos, ¿no? Y realmente el significado de la Santa Cena es lo que eleva el nombre de Jesús por encima de cualquier otro líder de cualquier otra religión. Mira, los fundadores de las grandes religiones del mundo, Buda, Mahoma, Confucio y aún el mismo Moisés, todos ellos murieron en una feliz vejez. El único que no murió en una feliz vejez fue Jesús. Él murió en su juventud, murió desnudo, murió en una situación, en una agonía terrible, abandonado, una de las muertes más crueles y dolorosas que cualquier humano jamás pueda imaginar. Él murió solo, clavado en una cruz. Y a uno se preguntaría, ¿no? ¿Qué de atractivo tiene seguir al fundador de una religión o de un grupo que murió así? Sin embargo, es justamente en el mensaje de su muerte donde podemos encontrar que Jesús no fue igual a ningún otro líder religioso. Así que hoy día, el mensaje de hoy, vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, la importancia de su muerte. En segundo lugar, el significado de su muerte. Y en tercer lugar, el poder transformador de su muerte.
Permíteme leer nuevamente el verso 16 para poner un poco el contexto en el que suceden todos estos eventos. Verso 16 dice: entonces los dos discípulos entraron en la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho, y allí prepararon la cena de la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo, y luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo, porque esto es mi cuerpo. Me encanta cómo Dios, siendo tan grande, es un Dios de tantos detalles. Por miles de años se celebró la Pascua judía. Esa era la noche de la Pascua. Todos los años, la misma noche, se celebraba la Pascua judía. Y justamente esta fue la última noche que Jesús cena con sus discípulos, en la misma noche de la Pascua judía. ¿Qué celebraban en la Pascua judía? Justamente el hecho de que un día Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios y del faraón. El poder de Dios para liberar, para rescatar, para salvar, eso es lo que celebraba en la Pascua. No es una coincidencia que justo la última noche de Jesús, antes de ir a la cruz, diera justamente con la Pascua. A mí me gusta usar, en vez de la palabra coincidencia, la palabra diosidencia. Divinamente preparado por Dios. Así que en la cena de la Pascua, normalmente era una cena donde había mucha comida, pero también mucho vino. Dicen que durante una cena pascual habían 4 grandes momentos en la cena. Y en cada uno de esos momentos era iniciado con un brindis, donde el que dirigía la cena tomaba la copa, se ponía de pie y hacía un brindis. La primera celebración era cuando empezaba la cena. Empezaba con un brindis. Todos brindaban. Luego empezaba alguien a leer el libro de Éxodo y comenzaban a recordar la historia del pueblo de Israel y cómo Dios los liberó de Egipto milagrosamente. Y en ese momento luego se paraba y se hacía un segundo brindis. Y luego la tercera etapa de la cena era cuando el que dirigía comenzaba a explicar cuál era el símbolo de cada uno de los elementos que estaba en la mesa. Decía: el cordero nos recuerda esto, las hierbas amargas nos recuerdan esto, el pan de la aflicción nos recuerda la gran aflicción que vivimos y de dónde nos rescató el Señor. Y luego venía toda la cena y finalmente entraban a la cuarta parte de la cena, donde se cantaban salmos, himnos, se cantaba, se adoraba al Señor y se concluía con la cuarta copa o el cuarto brindis. ¿En qué momento está Jesús aquí? En la tercera copa. La tercera copa en toda la cena. Y mira, es sumamente interesante este detalle, porque ese era el momento donde el que dirigía la cena se ponía de pie y comenzaba a explicar el símbolo de cada uno de esos elementos en la mesa. Y Jesús se pone de pie, toma el pan. Y normalmente las personas dirían: este es el pan de la aflicción, que nos recuerda de dónde nos rescató el Señor. Pero ahora se levanta Jesús y Él va a decir algo único. Él va a decir: este pan es mi cuerpo. Todos los panes que por siglos se han quebrantado apuntaban al día de hoy. Yo, el pan de vida, estoy delante de ustedes para decirles que he venido a entregar mi vida y a morir por ustedes. ¿Te imaginas qué momento? Ahí en la mesa, por siglos los judíos han celebrado la cena y esta vez Jesús va a partir el pan y va a decir: ese pan es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. En mi cuerpo. La muerte sustitutoria de Jesús es el evento central de la historia de la humanidad. Por eso Pablo decía: yo
me propongo una sola cosa y es predicar a Cristo crucificado. La muerte de Jesús es el evento central de nuestra historia. El mensaje detrás de la cena del Señor es el mensaje del Evangelio. Y la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. No sé cuál sea la circunstancia en la que se encuentra tu vida en este momento, pero el Evangelio es poder de Dios y el mensaje de la cena del Señor es el mensaje del Evangelio. La muerte sustitutoria de Jesús, vuelvo a repetir, es el evento central de la historia de la humanidad. Y quizás te pregunte, ¿pero por qué? Porque solamente por su muerte es que nosotros podemos ser rescatados, podemos ser redimidos, podemos ser liberados, podemos ser consolados, podemos ser salvados. ¿Y cómo es esto? Justamente de eso quiero hablarles en el segundo punto. ¿Cuál es el significado de su muerte? Verso 23, mira lo que dice: y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y todos bebieron de la copa y les dijo: esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo y es derramada como sacrificio por muchos. Ahora, para entender el significado de su muerte, vamos a meternos un poquito más en el significado de lo que era la Pascua judía. Ustedes, algunos que tienen un poco más de tiempo en la fe, quizás recuerdan cómo fue que se instituyó la Pascua. ¿Qué estaba pasando? El pueblo de Israel había vivido por siglos como esclavos en Egipto, en una profunda aflicción, sin esperanza. Y de repente Dios llama a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud y sacarlos de Egipto. El faraón, duro de corazón, no los quería dejar ir a pesar de las muchas demostraciones de poder que Moisés hacía delante de él. Así que finalmente Dios decide enviar las plagas de Egipto. ¿Recuerdan las plagas? Y la última de las plagas, ¿cuál era? La plaga de la muerte de los primogénitos, ¿no? Esto ya era un juicio de parte de Dios. Ahora, pregunto, ¿este juicio de parte de Dios era solamente para los egipcios? El juicio de parte de Dios era para todos, para su pueblo y para los egipcios, porque ninguno era mejor que el otro. Dios había decretado que aquella noche el ángel de la muerte pasaría y todos los primogénitos morirían. Era una ejecución del juicio de Dios por la maldad del ser humano. Ninguno podía escaparse de este juicio de Dios, como ninguno de nosotros puede escapar el juicio de Dios. En el primer sermón predicado por el apóstol Pedro en Hechos capítulo 10 y en los 4 siguientes sermones en todo el libro de Hechos contienen esta misma verdad, que Jesucristo regresará como juez de los vivos y de los muertos. Nadie puede escapar al juicio de Dios. Nadie. Sin embargo, Dios en su gracia y en su misericordia decide dar un sustituto para que los que crean en Él y obedezcan no tengan que morir. Y es ahí donde les dice al pueblo de Israel: el ángel de la muerte va a venir, todo primogénito de cada familia va a morir indefectiblemente. Pero solamente hay un camino para librarnos. Y para eso cada uno de ustedes va a tener que tomar un cordero, un corderito perfecto, macho, de 1 año, y lo van a sacrificar. A ese corderito inocente que no tiene ninguna culpa de nada, lo van a sacrificar. Se van a comer al corderito y con su sangre van a marcar los dinteles de las puertas de cada uno de los hogares.
Alguien va a morir en cada casa. O mueres tú, o muere el cordero por ti. Tú decides, pero alguien va a tener que morir. Alguien va a tener que morir. Ahora tú te imaginas a aquellos que dirían, ay, pero ¿por qué el Señor va a tener que salvar matando a un pobre corderito? No, no, yo no voy a hacer absolutamente nada. Alguien tenía que morir. Y los que creyeron, sacrificaron al cordero como el Señor lo había mandado, tomaron su sangre, marcaron la puerta y cuando pasó el ángel de la muerte, nadie murió en esa casa porque el cordero fue el sustituto para la muerte. Ahora, qué difícil sería este texto en este tiempo, ¿no? Donde amamos tanto a los animalitos, ¿no? Se hubieran levantado tantas protestas, ¿no? Que no muera el cordero, salven a los corderitos, ¿no? Suena todavía fuerte esta idea de tener que hacer sacrificios de animales. Pero absolutamente todo esto apuntaba a una verdad mucho más profunda. Y si nos tenemos que preguntar, ¿cómo es que la muerte de un cordero puede ser el camino para el perdón de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados? Y yo quisiera leerles algo que escribió el profeta Isaías 700 años antes. Para los más puristas, quizás 725 años y medio antes. Mira lo que dice él en Isaías 53, 700 años antes de esto que está pasando Jesús en esta última cena. Pero él, proféticamente, hablando de quién, de Jesús, fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Mira lo que dice Isaías 700 años antes proféticamente acerca de Jesús. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Juan, en el capítulo 1, verso 29 y 30, también va a decirlo. Mira, al día siguiente, Juan, hablando de Juan el Bautista, vio que Jesús se acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. Los corderos no salvaban a nadie. Los corderos apuntaban a aquel que era capaz de salvarnos a nosotros. Y para entender cómo la muerte de Jesús es el único camino para nuestro perdón, nuestro rescate y nuestra salvación, hay que mirar toda la historia. Desde Génesis en los primeros capítulos 1 y 2, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios. Dice que la consecuencia de esta desobediencia fue la separación de Dios, la muerte de Dios. La muerte, separación de Dios. Y en ese momento dice que ellos se dan cuenta por primera vez que se dan cuenta que estaban desnudos y le trae una profunda vergüenza. ¿Y qué hicieron para cubrir su desnudez? ¿Qué hicieron? La industria de la ropa se inventó. Prepararon unas hojitas y se armaron
En la selva le dirían un taparrabo, le decían en la selva, ¿no? Y trataron de cubrirse con sus propios esfuerzos. ¿Y qué hizo Dios? Dios dijo, eso que tú has elaborado con tus propias manos no va a cubrir tu desnudez. Déjame proveer para ti. ¿Y qué les dio? Pieles para cubrir su desnudez. Y para obtener una piel, ¿qué tenías que hacer? Sacrificar a un animal. Y cuando sacrificas un animal, ¿qué pasa? Se derrama su sangre. ¿Te das cuenta que nada de esto es una coincidencia? Dios está preparando el camino para nuestro rescate y nuestro perdón desde el principio de la Biblia, miles de años antes. Y luego cuando Dios a través de Abraham llama a su pueblo y Él les da las instrucciones para que en diferentes momentos ellos hagan sacrificios de animales, derramamiento de sangre. Justamente dice, sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados. El perdón no es absolver. El perdón es que alguien tiene que pagar. Así como dijimos en la Pascua, alguien va a morir. O mueres tú o muere el cordero, pero alguien va a morir. Y cuando Dios nos perdona, es gratuito para el que lo recibe, pero es altamente costoso para el que lo otorga. Y Dios siendo justo, Él no nos puede perdonar simplemente diciendo ya, eres perdonado, no pasa nada, porque eso sería ir contra su justicia. Y Él como es justo dice, por causa de tu pecado, por causa de tu rebelión, por causa de tu indiferencia hacia mí, lo que mereces es la muerte. La paga del pecado es muerte, es separación eterna de Él. Pero Él dice, yo no quiero que mueras. Voy a ofrecer un sustituto. Lo único que tienes que hacer es creer y apropiarte de eso. Y es así. ¿Cómo es que un corderito entonces nos salva? El corderito no nos salva, el corderito apunta. Todos esos sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a aquel que era el verdadero Cordero de Dios. Y es por eso que cuando Juan el Bautista lo ve, ¿qué dice? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero que esperábamos. El único y suficiente sacrificio, una vez y para siempre. Los que han leído el libro Dios Pródigo, quizás recuerden, y si no lo has leído te recomiendo que lo leas, es esencial para la vida de nuestra iglesia. Hay una parte donde dice que a los primeros cristianos se les llamó ateos, porque eran diferentes a cualquier otra religión. Cuando le preguntaban a un nuevo cristiano y le decían, ¿y dónde están tus templos? No, no tenemos templos. ¿Y dónde están tus sacerdotes? No, tampoco tenemos sacerdotes. Ahora Cristo es nuestro templo. Cristo es nuestro sacerdote. ¿Y dónde ofrecen sacrificios? Porque todas las religiones ofrecían sacrificios. No, es que ya no ofrecemos sacrificios porque Cristo fue nuestro Cordero que fue sacrificado por nosotros. No ofrecemos sacrificios, no tenemos templos, no tenemos sacerdotes. Y la gente los miraba y decía, ateos. Esos fueron los primeros ateos, los cristianos. Interesante que aquella noche, todas las noches de la Pascua, el plato principal era el cordero. Pero esa noche de Jesús con sus discípulos no hubo cordero. ¿Saben por qué no hubo cordero? Porque Él era el cordero. Esta noche no vamos a comer cordero. Porque el Cordero de Dios estaba allí con ellos. Ahora,
Si quizás no vienes de un trasfondo cristiano, o de repente te cuesta entender esto, o de repente has perdido el asombro por lo que esto significa, déjame decirte que si no hay sacrificio, no hay salvación, no hay redención. Leía una historia de un incendio que hubo en Yellowstone, en este parque nacional en Estados Unidos, y contaba la historia de que cuando entran ¿cómo se llaman? Los que cuidan el bosque. Guardabosque, ¿no? Y los guardabosques van entrando luego que se ha quemado casi todo y encuentran un árbol quemado y ahí lo que parecía un ave totalmente quemada. Y se acerca al guardabosque con un palo y mueve esa ave quemada, y en eso cuando la mueve salen unas aves pequeñitas de debajo de sus alas quemadas. Esta ave, por amor a sus crías, se había quedado pudiendo volar para que por medio de su sacrificio sus pequeñas aves pudieran vivir. Eso de alguna manera describe. El Señor no tenía que morir. Siendo justo, murió por nosotros que somos pecadores. Esa es la muerte sustitutoria de Cristo por nosotros. Ahora, ¿cómo es que esta es la verdad representada por el pan y la copa, es la verdad más poderosa que jamás puedas escuchar? ¿Cómo es que la muerte de Cristo, cómo es que el mensaje de la cena del Evangelio tiene poder para transformar nuestras vidas? Y con eso quiero terminar en el último punto, el poder transformador de su muerte. Verso 25, les digo a la verdad, no volveré a beber vino hasta el día que lo beba nuevo en el reino de Dios. ¿Cómo puedo experimentar el poder transformador del mensaje del Evangelio? ¿Cómo recibir por medio de la cena el poder transformador de su muerte? Y hay 3 cosas que quiero que reflexiones. No sé, cuando piensas en uno de los momentos que más disfrutas en la vida, ¿cuál es? A mí particularmente me encantan los matrimonios. He tenido la oportunidad de casar a varios. He estado en el matrimonio de varios y me encantan los matrimonios porque siento que son un pequeño destello del cielo. El primer milagro de Jesús lo hizo en un matrimonio, ¿no? Ahora, una de las cosas lindas de un matrimonio es que las parejas que se van a casar hacen lo posible por compartir lo mejor que tienen y que pueden con los invitados. Y ves normalmente un banquete, una mesa ahí, ¿no? Una mesa con los mejores postres, la mejor comida, todo decorado a la perfección. Pero ese banquete no está completo hasta que lo como. Y uno lo mira al principio y lo mira y aquí ya se puede, ya se puede, ya se puede. Y todo el mundo quiere comenzar a disfrutar el banquete. Pero el banquete en realidad no tendría ningún valor si no lo comemos. Por eso detesto las tortas de decoración. Soleil, no hagas tortas de decoración, por favor. Porque la cosa es disfrutarlo. Y para disfrutarlo tienes que hacerlo tuyo, tienes que comerlo. El alimento, si lo miras, no te sirve de nada. Tiene que ingresar, tienes que procesarlo para que se convierta en nutrientes y alimente tu cuerpo. Si no, no tiene ningún valor. De la misma manera es el Evangelio. Son buenas noticias de lo que Dios hizo por ti, pero si no lo haces tuyo, no tiene ningún valor. Puede ser una verdad teórica. Yo ya sé, teóricamente, mentalmente estoy de acuerdo que Él murió, yo creo en Dios, creo en un ser superior, creo que Él envió a Jesús, lo creo con mi cabeza, pero puede que no lo hayas probado aquí adentro en tu corazón.
Y es por eso que qué brillante esta analogía que Jesús hace. Y Él dice, cuando comes, cuando participas de la cena del Señor, comer mi cuerpo y tomar mi sangre. Y no era canibalismo, como los judíos acusaban a Jesús de hacer una invitación caníbal a comer su carne y a tomar su sangre. No, era un pan ordinario con un mensaje extraordinario. Era un vino ordinario con un mensaje extraordinario. Pero esta idea de cada semana que nos reunimos, de comer su cuerpo y de tomar su sangre, es una manera de simbólicamente internalizar una verdad profunda. Esto es algo que tiene que exceder a tu conocimiento, es algo que tiene que llegar a lo más profundo de tu corazón. ¿Cómo poder recibir este alimento? 3 cosas que quiero mencionar. En primer lugar, en dependencia total, sabiendo que no es por tus méritos los que te hacen merecedor de sentarte a la mesa del Señor y de comer su pan y de tomar su copa. Es en total dependencia de la justicia de Cristo. No es por cuán buena es mi fe. La salvación no depende de la calidad de tu fe. La salvación depende de la calidad de aquel en quien has puesto tu fe. Tú no llegas a Cristo ni participas de su mesa confiando en tu propia moralidad y tu propia justicia. La cena es un momento de decir, mi salvación, mi eternidad está totalmente en tus manos. Es por medio de Cristo. Mi vida entera depende de ti. Cuando Jesús dice, no volveré a tomar el vino hasta que ustedes estén conmigo en mi casa, hasta que los haya llevado al hogar, hasta que haya completado el trabajo en ustedes y los traiga a mi hogar, no voy a volver a tomar ese vino. Esto es una manera de hacer una promesa, hacer un pacto. Y normalmente los pactos lo hacían el inferior hacia su superior. El inferior le decía, le prometo. Y hacía un pacto. Y aquí está Jesús, el Mesías, Dios hecho hombre, haciendo un pacto con nosotros. Cuando tú participas de la cena en total dependencia, yo te doy mi palabra que la próxima copa la vamos a tomar juntos en el reino. Porque tu salvación no depende de la calidad de tu fe. Depende de aquel en quien has puesto tu fe. En segundo lugar, para hacer tuyo el mensaje del Evangelio simbolizado en la cena del Señor, tienes que recordar que esta es una práctica comunitaria. Durante siglos, las familias judías se reunían a comer la Pascua en familia, por familia. Y esta vez Jesús toma un montón de hombres de diferentes familias y los sienta en una mesa, porque a partir de ese momento iban a ser una nueva familia, más cercana que su familia de sangre. Y es por eso que la Santa Cena nunca se practica de manera privada. Siempre la participamos, la practicamos corporativamente aquí. Porque así como dice la oración, Padre nuestro, no solamente es mi Padre, es nuestro Padre. Y cuando partimos el pan y tomamos la copa juntos, es un testimonio de que somos parte de una nueva familia. Y que Dios nos ha salvado y nos ha puesto en una familia para que en comunidad podamos experimentar la vida que Cristo nos quiere dar. Finalmente, hemos dicho que para hacer tuyo el mensaje del Evangelio simbolizado en la Santa Cena, en primer lugar, en dependencia de la justicia de Cristo, de la perfección de Cristo, no la tuya. En segundo lugar, en comunidad. Y en tercer lugar, con expectativa. La Santa Cena es un tiempo de anunciar nuestra esperanza
de que estamos en una tierra caída, en una tierra marcada de dolor, en una tierra con valles de sombra, de muerte que no podemos evitar. Pero este no es el final de nuestra historia. Yo les decía que amo los matrimonios, me encantan los matrimonios, y en el último matrimonio que estuve hace un mes, me encantó porque casi el 90% no eran cristianos, pero pude predicar el evangelio. Y una de las cosas que les dije, ¿saben? Este matrimonio de alguna manera es una imagen de lo que Dios ha preparado para nosotros. ¿Sabes cuáles son las dos figuras que Dios nos da de lo que será el cielo? La primera se llaman las bodas del Cordero. Es un matrimonio, es una fiesta, es una celebración, es alegría, es la gente disfrutando, celebrando. Las bodas del Cordero. ¿Quién es el Cordero? El novio. ¿Quién es? Cristo. ¿Y quién es la novia? Nosotros. Sí, nosotros también. Los hombres también, hombres y mujeres, somos la novia de Cristo. No te sientas mal. Somos la novia de Cristo y el novio es el Cordero. Y cuando estemos en su presencia, la primera imagen que nos da Dios en la Biblia es que será el matrimonio, la boda. La segunda imagen que nos da la Biblia acerca del reino es un gran banquete. Amo los banquetes. ¿No te gusta ahí sentados todos en la mesa, celebrando, disfrutando? Nadie se acuerda de todos los dolores, de todas las tristezas. Estamos disfrutando, estamos haciendo brindis, estamos comiendo, estamos riendo, estamos disfrutando al máximo. Y eso es lo que va a ser el cielo. Es el lugar donde tus anhelos más profundos van a ser satisfechos para siempre. Es el lugar donde no habrá más enfermedad, más traición, más pérdida, más dolor, más muerte. Hacia allá vamos. Y cada vez que participamos de la cena, no importa los sufrimientos temporales, Señor, yo sé a dónde voy. Sé el banquete que me espera. Sé a las bodas donde llego. Y eso será por toda la eternidad. Ese es el precioso mensaje del Evangelio. Y la razón por la que celebramos la cena todos los domingos es para hacer de esa verdad del Evangelio la centralidad de todo nuestro servicio de adoración. De recordar cada vez que partimos el pan que la única razón por la que estamos aquí es por la obra de Cristo, quien murió, entregó su vida por nosotros, para que nos acerquemos confiadamente, que derramó su sangre para establecer un nuevo pacto, un pacto que no puede ser roto porque Él mismo lo estableció. Y es un tiempo de reconocer que somos parte de una nueva familia, donde muchos de nosotros llegaremos a ser más unidos que con nuestros propios hermanos, que con nuestros propios familiares de sangre muchas veces. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque en esta mañana, a través del libro de Marcos, podemos recordar, Señor, la esperanza que tenemos en Cristo. Señor, que tu muerte en la cruz es el evento central de la humanidad, por el simple hecho que tú moriste para que los que confiemos en ti no tengamos que morir, sino que podamos recibir la justicia, la perfección, la aceptación que solo a Cristo le corresponde. Padre, si hay alguien aquí en esta mañana que aún no te conoce, que no te ha reconocido como el Señor de su vida, que quizás ha tenido esta idea de creer en un Dios, pero al cual no conoce, que hoy sea ese momento, Señor, donde puedan experimentar la intimidad y la cercanía de recibirte como el Señor, como el Salvador de sus vidas. Que sepan que tú los has amado tanto al punto de morir en su lugar, para que ellos no tengan que morir, sino que puedan vivir eternamente. Y Señor, oro por cada uno de mis hermanos que hoy nos vamos a servir la cena.
Señor, que lo hagamos con esa plena convicción, que Señor es en total dependencia de ti, que es por tu justicia que nos acercamos, que es por tu santidad, por tu perfección, pero también con la expectativa de que en medio de cualquier situación que estemos pasando en este momento, sabemos hacia dónde vamos. Señor, donde tú enjugarás cada lágrima y donde tú llenarás cada anhelo profundo de nuestro corazón. Nuestra esperanza no está aquí en el suelo, está en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén.